vamos a tomar un tallercito de evangelismo. Entonces usted dirá, vamos a tratar yo he orado y he pedido a Dios que me dé sabiduría porque yo pienso que de pronto algunos de ustedes han tomado, quién sabe cuántos cursos de evangelismo, inclusive ya son unos buenos evangelistas. Pero la idea es que podamos, como decía el pastor, gracias por la introducción, de poder como volver a aquellos rudimentos donde empezamos, porque generalmente cuando conocimos de Cristo, la primera vez que conocimos de Cristo, yo me acuerdo cuando conocí de Cristo, lo primero que quería hacer era contarle a todo el mundo, ¿sí? Pero eso como que se va apagando, se va apagando, se va apagando y después digo, no, ya le toca al pastor, ¿yo no? Entonces resulta que es una responsabilidad que no es de nosotros. Antes de comenzar, ahí pueden ver, ojalá puedan ver bien las laminitas. Vamos a ir a un versículo, por favor, acompáñenme ahí a Mateo capítulo 4. Sí, está bien. Mateo capítulo 4. Este mismo pasaje también lo podemos encontrar por ahí en Marcos. Y vamos a leer 18 y 19. ¿Quién me ayuda a leerlo? Como estamos en la escuela dominical, no hay problema, pero a ver, si algún hermano Juan Pablo, qué pena. Pescadores de hombres. Ese mismo pasaje también está en Marcos. Ahora, el Señor se encontró con los primeros discípulos ahí, Andrés y quién, estaba Pedro. Les dijo, ¿eran qué? Eran pescadores. Y les dijo, ahora os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Si nos ponemos a pensar hoy de las actividades que hacen las diferentes, digamos, entidades en el mundo, ¿quiénes pescan hombres hoy? Así. O sea, sí, aparte de la religión, ¿quiénes pescan hombres? Bueno, las mujeres. No pensemos en eso. ¿Quiénes pescan hombres? Bueno, bueno, no, la policía. Yo no. Hacen una forma así, claro, pero pescan hombres y mujeres. Entonces, es interesante que la policía pesca hombres para enviarlos a prisión. Y Dios pesca hombres para hacerlos libres. Para hacerlos libres, ¿no? Oremos, por favor, acompáñenme. Querido Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos has encomendado una responsabilidad, Padre. Muchas gracias porque yo sé que aquí con mis hermanos queremos aprender para poder ser buenos evangelistas y poder proclamar el mensaje, ese mensaje valioso, ese mensaje que fue a favor de nuestras vidas allí hecho en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, Padre. Pero necesitamos de ti, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder aprender de ti. Rogamos que nos ayudes, que nos guíes, que todo lo hagamos pues conforme a tu voluntad y para tu gloria, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, teniendo esto en mente que somos pescadores de hombres, vamos a empezar con nuestro tema, que es el tema de evangelismo. Lo vamos a hacer así. Por favor, siguiente. Lo vamos a hacer así. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Siguiente. Ahí tenemos. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que tenemos que, aunque no seamos evangelistas y no tengamos, eso lo vamos a hablar más adelante, no tengamos el don de evangelistas, tenemos que evangelizar. ¿Sí? Este tema de los dones es interesante porque el tema de los dones, hay personas que tienen el don, hay algunos que tenemos el don y todos tenemos por lo menos mínimo un don, según la palabra de Dios. Pero no todos tenemos el don de evangelista, ¿ya? Pero sin embargo debemos evangelizar. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer así, queridos hermanos. El propósito
lo vamos a ver así, en tres temas. Primero, la preparación. Y en esta parte vamos a ver una proyección responsable. ¿Cuál es? Es que la proyección responsable es que desde allá, desde ese tiempo, cuando el Señor le dijo a ellos que iban a ser pescadores de hombres, hay una proyección futura. Y si no hubiera sido por los apóstoles, nosotros no tendríamos hoy, ¿sí? Nosotros, nuestros cimientos están bajo esos parámetros de lo que los apóstoles enseñaron, pero lo primero que hicieron fue predicar. Por eso Pedro fue un sermón impresionante. Dice que se añadieron como 3,000, ¿no? Entonces, pero todo eso tiene una connotación evangelística, ¿ya? Entonces, responsable, ¿por qué? Porque es una responsabilidad que nos han dado a nosotros, que aún los ángeles anhelarían hacerlo, pero nos la dieron a nosotros, los que hemos sido pescados. Y ahí va el tema. Y quiero que usted piense ahí en su lugarcito donde está ahí, sin mirar al otro ni al de al lado. ¿Quién lo pescó a usted? O más bien, ¿quién te pescó? Entonces aquí me dice Jesucristo, sí. Pero ¿quién te pescó? ¿Quién te envió la red? ¿Quién te compartió el evangelio? ¿Quién? Bueno, su hijo. ¿Quién más por ahí? A ver, un evangelista, una tía, una gran amiga. ¿Sí? La suegra, mire, eso es una buena suegra. El pastor decía que realmente a veces encontramos personas que uno les quisiera eso, no, ojalá sea el infierno. Pero no, ¿cómo así? No podemos tener este corazón. Todos tenemos derechos a ser salvos, ¿no? Entonces, mire, ¿quién te pescó? Y hay muchas cosas, ¿no? Es para que lo tengan en su cabecito. Y ahora, viene la otra pregunta. ¿A cuántos ha pescado? No me respondan, pero ¿a cuántos ha pescado? Si usted mira su red, ¿cuántos pescaditos tiene ahí? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que en esta proyección responsable es una responsabilidad que tenemos nosotros como humanos, como ya hijos del Señor Jesucristo. Lo segundo que vamos a ver, que eso lo vamos a ver más adelante, es la presentación. ¿Cómo debemos presentar el Evangelio? Ahora, es un privilegio reservado, ya me adelanté. ¿Por qué? Porque es un privilegio para nosotros poder presentar el Evangelio. Es un privilegio para nosotros, que aún los ángeles lo anhelarían hacer. Y por último, la práctica. Y la práctica la tenemos que es, ¿cuál vamos a ir? Vamos a ir a pescar y después de que pesquemos, vamos a ser pescadores que redimidos. Vamos a tener, somos pescadores redimidos para pescar personas que están perdidas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me siguen? Listo. Entonces, siguiente, por favor. Lo primero que vamos a ver es la preparación. Entonces, aquí es donde vamos a ver la teoría. Como dirían en la universidad o como diríamos en la universidad, el ladrillo. Entonces, claro, tenemos que ver algo de teoría y lo he hecho de una forma muy resumida, muy práctica, porque yo sé que de pronto algunos ya lo conocen, pero vamos a volver a recordar algunas cosas. Siguiente, por favor. Si alguien, por favor, me lleva el tiempo, ya creo que aquí no mire, tengan la tranquilidad de decirme, oiga, le faltan 3 minutos, apague. Entonces, me avisan, por favor, tranquilo. Muy bien, vamos a ir al Evangelio. ¿Qué es lo que cuando hablamos del evangelismo, tenemos que predicar qué? El Evangelio. ¿Sí? El Evangelio. La palabra Evangelio está escrita, está en muchas partes de la Biblia, pero Pablo fue un evangelista neto. Tanto así que se acuerdan, no sé si por allá en Hechos capítulo 10 dice que él quedó, dice que se llamaba Saulo, ¿no? Y quedó ciego. Después estuvo donde quién, ¿cómo se llamaba el que las escamas? Y luego que él estuvo ahí un tiempo, lo primero que hizo fue ir a las sinagogas a predicar. ¿Quién lo instruyó? Pues yo nunca estuve en un curso de los que yo di, la verdad.
Pero claro, lo tenía clarísimo. Entonces Pablo es un referente de que él sí tenía claro lo que era el evangelio. Entonces vamos a ir, la palabra evangelio, ¿sí? No fue traducida, fue transliterada. Entonces mi hermano allí puede, que lo tengo allí, mi hermano de Carlos de, ¿cómo es que es su ministerio? Perdón, hermano. De Apleta, no sé. Esta palabra le han intentado cambiar muchas cosas, pero la palabra no, o sea, del griego dice que son buenas noticias. Y es decir, que podríamos decir que es una gran buena noticia. O sea, el evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. No le busque otra cosa, no le busque que no sé qué, que no, no nada. Es buenas noticias. Traer o llevar una buena noticia. Primera Tesalonicenses, si alguien me ayuda, aparte del hermano Juan Pablo. Primera Tesalonicenses 3:6. ¿Quién me ayuda con ese versículo, por favor? Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos reclutáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros. Listo. Dice, buenas noticias, evangelio. ¿Ya? ¿Está ahí claros? Bueno, listo, menos mal. Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver acá clases de evangelio. ¿Cómo así que hay clases de evangelio? ¿Sí? Y quise tomar acá algo que aprendí. Tuve la oportunidad de tener clase con Raúl Ferrero, que es un profesor que sale mucho en BBN. Y una de las cosas que uno debe transmitir a veces lo que aprende, ¿cierto? ¿Para qué estudiamos lo que ya otros aprendieron? Y entonces él lo dijo, no lo estoy diciendo, él lo dijo, ¿sí? Así también que si algo está mal, pues él fue el que lo dijo, no fui yo. Entonces, pero sí debemos aprender muchas cosas que ellos dicen, o sea, yo soy amigo de eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer, Lucas 2, 8 y 10, ¿quién lo busca, por favor, y lo puede leer? Alguien que me ayude con Mateo capítulo 3. Yo después le voy a decir qué versículos. ¿Sí? Alguien que me ayude con Mateo capítulo 10. Dicho Mateo, que alguien tenga Mateo ahí que me ayude ahí con esos versículos. ¿Quién me ayuda con Lucas 2, 8 al 10? ¿Sí? Listo. Lo primero que hicieron los ángeles acá fue dar nuevas de gran gozo. Entonces podemos decir que esa nuevas de gran gozo, ¿cuál era? Era el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahí está la palabra evangelio, pero eso ya fue en ese momento, ¿ya? La palabra evangelio fue para ese momento, porque era un hecho que solamente iba a suceder una sola vez. Y era el nacimiento de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuevas de gran gozo. ¿Sí? Ahí estamos claros. O sea que ese es el evangelio que podemos hablar hoy. Sí y no, porque es que no podemos transmitir, ya pasó, ¿sí? Ya pasó, ese evento ya pasó, y ya tenemos, ya sabemos del Señor Jesucristo. Entonces, esa palabra evangelio no es la que podemos, digamos, no es el evangelio que debemos predicar hoy, en cierta manera. Ya, ahí no se van a confundir, tranquilos, que ya lo vamos a ir aclarando. Vamos a Mateo capítulo 3, y ahí vamos a ver, ¿quién lo tiene Mateo capítulo 3? ¿Dos? No, por favor, versículo Mateo, perdóneme, 3. Versículo 1, por favor, hermano. ¿Sí? ¿Sigan? Listo, hasta ahí vamos a dejarlo ahí. ¿Quién vino? Juan el Bautista. Eh, Raúl Ferreira decía que le decían el bautizador, porque es que el ministerio de Juan el Bautista fue ese. Él bautizaba, ahí nos dio Jotán, lo que era bautizar para arrepentimiento de
Pecados. Pero, por favor, hermano Fernando, el versículo 2 ahí otra vez. Listo, ahí está, evangelio. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Juan fue el último de los profetas del Nuevo Testamento, ¿sí? Y él hablaba de un reino y de un rey, ¿sí? Un reino y un rey. Ese reino era terrenal, decía, porque, y un rey que era ¿quién? El Señor Jesucristo. Su evangelio era limitado a eso, o sea, el evangelio que él predicaba era para arrepentimiento de pecados por el bautismo. ¿Para qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. Es interesante que Juan el Bautista y algunas doctrinas por ahí, y algunas iglesias y todo, han fundamentado su doctrina y su creencia y su declaración de fe en Juan el Bautista. Y Juan el Bautista nunca perteneció a la iglesia. ¿Sí? Entonces usted me dirá, bueno, pero ¿qué es lo que me está diciendo con esto? Pues Juan el Bautista no pertenece, es más, ni siquiera se había mencionado el tema de la iglesia. Entonces, por lo tanto, este evangelio que él predicaba era un evangelio netamente para el pueblo judío. Era netamente anunciando a ellos que el arrepentimiento de pecados podía venir a través del bautismo, pero porque el reino de los cielos se ha acercado en ese momento, el Señor Jesucristo ya iba a estar ahí haciendo su ministerio. ¿Sí? Mateo capítulo 10, versículo 5, por favor, hermano Fernando, si me ayuda ahí que lo tiene. ¿Lo perdió? Sí, siga. Listo. Sí, listo, hermano, está ahí. Entonces dice, el mismo mensaje fue dado a estos hombres para que lo llevaran, y ese mensaje era ¿cuál? El evangelio que se llama del reino. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Entonces vamos a ver que el primero era el evangelio de las nuevas de gran gozo, el segundo el evangelio del reino, que no es el evangelio que podemos predicar hoy, porque no vamos a hablar de un reino terrenal. Ya ese reino ya pasó, el rey ya no está terrenalmente. ¿Sí? Entonces, Mateo capítulo 9, ese sí lo voy a leer acá. Dice lo siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo esto. Este evangelio del reino era en este momento, para esa época y en esa, digamos, en ese contexto. ¿Por qué? Porque el Señor Cristo vino a esto. El pueblo judío esperaba un Mesías, el rey prometido, y él venía a establecer ese reino, el evangelio del reino. ¿Ya? ¿Sí me captan hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Sí? Listo. Esta noticia era una buena noticia para los judíos, pero fue tan buena noticia que lo mataron, lo crucificaron, ¿sí? Y él murió. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, luego seguimos con el Evangelio de Salvación. Hechos 13, capítulo 16. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien por aquí? ¿Alguien que me ayude? Hechos 13, 16. ¿Alguien que me ayude con...
Sí, sí. Va- Perdón, hermano, vamos a saltar ahí. Ahí viene como haciendo un recuento de todo lo que sucedió ahí, o sea, cómo él venía y como estaba hablando a quienes, a judíos, tenía que tener un contexto, o sea, claro y de mucha autoridad, ¿sí? Por favor, hermano, versículo 28, versículo 26, perdón. Sí, listo. Perdón, hermano, hasta ahí un momentito. Algo importante del Evangelio de Salvación es que tenemos que hablar del Señor Jesucristo, lógicamente, pero tenemos que tener en cuenta de que el Señor Jesucristo lo mataron, fue muerto. Eso ya más adelante lo vamos a ver, pero es importante lo que estaba diciendo acá, esta predicación, ¿sí? Que ahí está haciendo un recuento diciendo que se ordenara que se matase, ¿sí? Ven, por favor, hermano, sigamos ahí, versículo 29. Ahí, hermano, un segundo. Entonces, el Evangelio de Salvación contiene estos dos elementos importantísimos. Primero, la muerte del Señor Jesucristo y segundo, la resurrección. ¿Sí? Van teniendo en cuenta eso ahí. O sea, el Evangelio de Salvación, el Evangelio ya que debemos predicar, debe tener esos dos elementos importantísimos, referentes al Señor Jesucristo, que fue muerto y que fue resucitado. Listo, versículo 30, ya hablamos, versículo 38, hermano, por favor, y 39 de una vez. Listo. Dos elementos importantísimos del Evangelio de Salvación que predicaba Pablo. ¿Cuál? Que debe llevar no solamente la muerte del Señor Jesucristo, sino también su resurrección, pero también el perdón de pecados. Y hace una alusión importantísima de que no pudieron hacer los profetas, ni los nadie atrás, ni sacerdotes, nadie. Pero esto tiene una connotación aún mucho mayor, porque es solamente para aquellos que creen. ¿Sí? Que creen. Entonces, este es el evangelio que debemos predicar el día de hoy. El evangelio que tiene estas, digamos, estas elementos, sí, podemos decirlo así, que más adelante lo vamos a ver un poquito más clarito para que entiendan de cuánto se estén enredando, pero esto es como el tema de decir que el evangelio que debemos predicar hoy es el evangelio de salvación, el evangelio que puede, por la fe de una persona en creer en el Señor Jesucristo que fue muerto y resucitó al tercer día, ¿sí? Y creyendo en Él y que tiene perdón de pecados, podemos ir al cielo, el evangelio de salvación, ¿sí?
¿Estamos claros hasta ahí? Entonces seguimos, por favor. Siguiente, otro dictito. Listo. Ahora, ¿de dónde sacamos todo esto? Entonces, el pastor ya habló de la gran comisión, ¿sí? De la gran comisión, y está en Mateo capítulo 28, y dice 28, 18 al 20, pero también hay que agregarle este versículo que está en Marcos capítulo 16, versículo 15. Entonces, Marcos 16, 15 dice, ir por todo el mundo, ¿sí? Ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, algunos indoctos o algunos estudiosos, algunos doctores de la ley podrían decir, bueno, señor Ricardo, qué pena, pero es que en este momento la iglesia no estaba. Esta fue una orden solamente dada para los discípulos o los que estaban ahí en ese momento escuchando también. Pero la iglesia no estaba. ¿Y por qué quiero hacer anotación en esto? Por eso digo que ese es el tema teórico de... y luego en capítulo Mateo, capítulo 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, toda autoridad, todo derecho, esta palabra potestad, ¿sí? Es una palabra que en el griego da la idea de decir, no hay nada que pueda detener la autoridad ni la potestad sobre lo que estoy diciendo, ¿sí? Y de lo que les mando a hacer. Porque ahí, ¿quién está hablando? El Señor Jesucristo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Dice, todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el que está ordenando esto es el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, no es cualquier persona. ¿Sí? No es que yo les estoy diciendo a ustedes, hermanos, el día de esta mañana, si yo me paro y les digo, mire, ustedes tienen que ir a predicar el evangelio. Tío, salgan. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Claro. Entonces, teniendo en cuenta que el que me está diciendo, el que dijo esto es el Señor Jesucristo, que tiene toda la potestad, toda la autoridad, todo el derecho para hacerlo, era importantísimo. Y aquí en Marcos 16, 15, él mismo también dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, si alguno dice que no, que la iglesia no estaba, todos los que estaban aquí eran creyentes, pero era importantísimo tener en cuenta de que si nosotros no predicamos el evangelio, la iglesia no existiría. Cuando hablamos de un poquito de la presentación, digamos, de lo que va a ser la práctica, vamos a ver algunos versículos que nos van a, tengo que volver a ese pasaje, porque tenemos que agregar lo del Espíritu Santo y tenemos que agregar algunas cositas ahí. ¿Sí? Entonces, hermano Fernando, perdóneme ahí, pero gracias por la cuña. Ese sigue en el siguiente. Si usted quiere saber qué lo que preguntó el hermano Fernando, le toca el otro domingo, así que tiene que venir. Gracias, hermano Fernando. Listo. No. Estamos en la escuela dominical, pueden preguntar de verdad, hay cosas que de pronto, ahora mire, hermanos, yo no me las sé todas. Y eso es lo bueno de la escuela dominical. La idea es que eso, y aquí hermanos que de pronto saben muchísimo más. Y esa es la idea. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender de todo. Ahora, cuando hablamos de la teoría, ya sabemos cuál es el evangelio que tenemos que predicar. Ese evangelio es para todo el mundo. ¿Sí? Ahora tenemos que ir a la presentación y tenemos que aprender algunas técnicas. Estas técnicas, esta presentación, estas técnicas tienen que llevar, si ven la figurita que se está formando ahí, tiene un engranaje perfecto. Ese engranaje perfecto, eso es lo que yo decía, tiene un engranaje perfecto porque el Evangelio de Salvación tiene estas cosas. Muerte del Señor Jesucristo, resurrección, perdón de pecados y creer. Fe. Esas cositas las vamos a ver más adelante porque el perdón de pecados como es a través de su sangre. Pero eso lo vamos a hacer. Entonces, seguimos, por favor. Para poder hacer este trabajo necesitamos evangelistas. El pastor decía que de pronto algunos de ustedes, y yo he encontrado en muchas iglesias, y hay hermanos que gracias a Dios
tienen el don de evangelismo, como otros que no, pero sin embargo lo hacen. Pero hay algunos que tienen, oye, no sabía que tenía el don de evangelismo, el don de evangelista. Efesios capítulo 4, versículo 11, por favor, vamos así rápido, que yo creo que ya me pasé. Y segunda Timoteo 4, 5. ¿Quién me ayuda con esos pasajes, por favor? Mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Exactamente, él constituyó a algunos, ahí están ¿quiénes son los evangelistas? No, no, todos no, pero constituyó a unos evangelistas. Miren, la iglesia, el día de hoy, la iglesia, una buena iglesia, tiene tres pilares importantes. Evangelistas, pastores y maestros. Una buena iglesia debe tener esos tres pilares. No pueden faltar estos tres pilares. Y yo creo, es algo muy personal, muy personal. Yo creo que una iglesia que se constituye, dentro de los hermanos que están asistiendo, están esos tres pilares. Que no se hayan encontrado es otra cosa. O sea, que no hayan crecido, pero esos tres pilares son muy importantes para la iglesia. Pastores, maestros y evangelistas. ¿Sí? Eso es un paréntesis ahí personal. Ahora, Efesios capítulo 4, ya lo leímos. Segunda Timoteo 4, 5. Ah, pero Pablo, Timoteo le decía, Pablo, pero venga, no, es que yo no tengo el don. ¿Y qué le dijo ahí? Haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Todos podemos predicar el evangelio. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo bien. Mire, yo me recuerdo en el instituto ahí en Argentina, tengo un amigo, un gran amigo, se llama Pablo, y uno en esa ignorancia, en esa, ¿cómo decimos yo? En esa inmadurez, salíamos a hacer una actividad evangelística en un parque que se llama Plaza 11, allí, y hay muchísima gente, es como un San Victorino. Y lo digo pues con un poco como digo, vergüenza, porque con él predicamos el evangelio y eso predicamos y predicamos. ¿Cuántos lleva? 10, yo 12, listo. ¿Cuántos lleva? 15, y usted 16. Un día completamos y él me dijo, yo llevo 22, yo digo, yo llevo 21. 21 personas que habían conocido de Cristo. Y él decía que 22, o sea que por lo menos habían hecho la oración de fe y todo este tema. Y lo hicimos así, y yo lo hice. Pero ¿cuántas de esas personas no van para el infierno? ¿Ya? Porque es que eso no es una competencia. Y mire, hermanos, cuando nosotros no tenemos claro el evangelio de salvación y los puntos que tenemos que tener claros al predicar el evangelio, estamos llevando personas al infierno. ¿Por qué? Porque las convencemos, pero no tienen exactamente, porque no, exactamente, y estamos cometiendo un error. Y esto no se trata de oración de fe. ¿Ya? ¿Sí me van comprendiendo? Es, exacto. Exacto. Sí, hermanos. O sea, es ahí donde quería llegar. Gracias, hermanos, de verdad que doy gracias a Dios. Porque sí, y luego con el discipulado uno se da cuenta si la persona es creyente o no. Si no es creyente, vuelve a predicar el evangelio. Porque para que haya discipular a alguien que no es creyente. Entonces, pues, no tiene. Pero sí es eso. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Por qué es tan importante el evangelio? ¿Por qué es tan importante saber que debemos predicar el evangelio? ¿Sí? Hermano Juan Pablo.
Claro. Sí, claro. Y se puede volver tan mecánico, hermanos, que yo, una persona inconversa se lo puede saber de memoria. Yo ya sé que me va a decir sí, sí, yo ya recibí al Señor Jesucristo. Ah, sí, bueno, listo, chévere. Y nunca, con eso lo saca uno de taquito. Eso es lo que decía, hermano. Sí. Ahora, para eso vamos a ver más adelante también uno, ¿cómo asegurarse de pronto uno un poquito? Ya nos sonó la campana ya. Siguiente, por favor, rápido, y terminamos. Entonces, mire, ahí vemos la alegría de estos muchachos. Gracias, hermano. Ya. ¿Sí? Y vamos a ir aquí, esto es un poquitico, el pastor. La esencia. Aquí es donde quería llegar y aquí voy a terminar. Aquí los voy a dejar, tenemos dicho, porque para que vengan el próximo domingo. La esencia. El evangelio tiene una esencia. ¿Sí? Ahí está el gotero, mire la esencia. Sin la esencia, el evangelio no es bien, no es bueno, no es un buen evangelio que estamos predicando. Primero de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, usted quiere buscarlo ahí en su Biblia para que lo ratifique, dice, porque primeramente os he enseñado, ¿quién está hablando ahí? Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que a mí no se recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿se acuerdan lo que hablamos ahorita? Conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y luego más adelante va a decir que apareció a Tatatán, ¿sí? Pero la esencia del evangelio siempre tenemos que hablar de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Si no hablamos de eso, no es un buen evangelio. No podemos hablar del amor de Dios. Ya, el amor de Dios no es el evangelio de salvación. Ya, o sea, no podemos solamente hablar del amor de Dios. O sea, ahí está cortado el evangelio. Bueno, pero esta es una partecita y ya le voy a dar. El próximo domingo, si Dios quiere, vamos a seguir viendo, ahí vamos a terminar, y vamos a seguir viendo de ahí para allá y vamos a ir fundamentado qué es lo que tenemos que hablar cuando hablemos del, ¿sí? Ahora, cada uno tiene su forma, cada uno tiene su técnica, cada uno tiene su, eso no tiene que ser así, o sea, uy, que digo que cuál es el punto número uno, que no, pero sí debe tener esta esencia. Sin esta esencia, no es el evangelio de salvación. Y si usted se mira en Romanos y lee, y le animo a que lo lea, va a encontrar que las predicaciones de Pablo siempre tenían esa esencia. ¿Listo? Oramos y terminamos. Querido Señor, muchas gracias te damos por la oportunidad de poder repasar y comprender las buenas nuevas, Señor, las buenas nuevas que un día escuchamos y que por ellas y por la fe, Señor, y porque creemos en tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, hoy estamos aquí, Padre. Señor, queremos ser buenos evangelistas, queremos predicar tu evangelio, queremos discipular, Señor. Rogamos que tú seas obrando en nuestras vidas, que nos des oportunidad esta semana de poder hacerlo y que podamos estar aprendiendo más y más para hacerlo lo mejor posible, porque es para ti, Padre. Queremos ganar muchísimas personas para ti, Padre. Tu palabra dice que el que gana almas es sabio. Así que, Señor, rogamos que nos bendigas y nos ayudes, Señor, para poder aprender más. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.